Hace más de 100 años, cuando Caracas todavía dormía bajo la sombra de la montaña, no existían carreteras de asfalto, solo senderos angostos, piedras coloniales y kilómetros de oscuridad. Los hombres de los pueblos de la montaña bajaban sus cosechas en burro durante toda la noche. Papa, yuca, ocumo, ñame, 12 horas de camino desde los pueblos de Hoyo de la Cumbre y Galipán hasta el mercado de Quinta Crespo. Pero esos caminos no estaban solos, porque en la montaña, cuando cae la noche, hay cosas que caminan y hay otras que esperan. Todas estas historias comienzan igual, con las palabras que mi abuela repetía cada vez que caía la noche. Camilo y la mujer que cantaba. Mi abuela me contaba que una de las noches más oscuras que vivió su familia le ocurrió a su tío Camilo. Camilo bajaba solo por el camino, la neblina cubría la montaña y el único sonido era el paso lento de su burro sobre las piedras. De repente, escuchó un canto hermoso, tan hermoso que parecía venir del cielo. Camilo levantó la mirada y entonces la vio, una mujer, de pie entre los árboles. Pero había algo extraño. Su cuerpo brillaba en la oscuridad, como si la luna estuviera atrapada en su piel. Camilo no pudo moverse. El canto lo envolvía, lo llamaba, lo dormía, y mientras más la miraba, más cerca la veía. Entonces ocurrió algo que mi abuela nunca olvidó. Las piernas de aquella mujer comenzaron a estirarse, largas, imposiblemente largas, como raíces oscuras que se deslizaban por el suelo. Camilo estaba paralizado, hipnotizado. Las piernas ya casi lo tocaban, cuando de repente un grito rompió el silencio. Camilo era Francisco, un vecino que venía detrás. Había encontrado el burro solo en el camino y se metió al monte a buscarlo. Sacudió a Camilo con fuerza. Camilo despertó como si saliera de un sueño y cuando miró hacia donde estaba la mujer, ya no había nada, solo árboles y oscuridad. Pero Francisco juró algo esa noche. Dijo que cuando llegó, vio unas piernas larguísimas escondiéndose entre la neblina y desde ese día nadie volvió a caminar solo por ese tramo del camino, porque en la montaña hay cantos que no debes escuchar. Isidoro y la mujer del camino. Mi abuela me contaba que Isidoro siempre veía a la misma mujer, siempre, cada vez que bajaba a Caracas. Mientras él bajaba por el camino, ella subía. Nunca hablaba, nunca lo miraba, solo caminaba lentamente. La primera vez Isidoro pensó que era una campesina. La segunda vez le pareció extraño. La tercera vez ya empezó a sentir miedo, porque la mujer siempre aparecía exactamente en el mismo lugar del camino y siempre a la misma hora. Durante meses pasó lo mismo, hasta que una madrugada Isidoro decidió hablarle. Cuando la vio acercarse, detuvo el burro. «Buenos días», le dijo. La mujer se detuvo, muy despacio, levantó la cabeza y abrió la boca, pero no para hablar. La abrió demasiado, más de lo que una boca humana puede abrirse, y de su garganta salió un grito tan fuerte que hizo vibrar los árboles. Isidoro cayó al suelo, inconsciente. Horas después lo encontró Froilán. Venía detrás con su carga. Isidoro estaba tirado en el camino, pálido, helado. Cuando despertó solo dijo una frase: «Esa mujer no era de este mundo». Y lo más extraño es que Froilán juró algo. Dijo que cuando llegó al lugar no había huellas de subida, solo huellas de bajada, como si aquella mujer hubiera salido de la montaña misma. Juan y el hombre de 300 años. Mi abuela me contaba que Juan era el único de todos que no creía en fantasmas. Se burlaba de las historias, decía que todo eran cuentos de viejos, hasta la madrugada en que vio al hombre del camino. Faltaba poco para amanecer, el cielo empezaba a aclarar y Juan vio a un hombre caminando cuesta arriba, solo, con ropa muy vieja.
Juan, amable como siempre, le dijo: «Buenos días». El hombre respondió: «Oh, buenos días». Su voz era extraña, como si viniera de muy lejos. Cuando pasó junto a Juan, dijo algo que lo dejó helado. Tenía más de 300 años que no pasaba por este camino. Juan se rió. Pensó que era un loco, pero cuando el hombre pasó a su lado, Juan volteó para mirarlo y entonces vio su espalda. No había carne, no había piel, solo huesos, un esqueleto caminando lentamente montaña arriba. Juan nunca volvió a burlarse de las historias y cada vez que alguien decía que los muertos no caminan, Juan respondía: «Eso es porque ustedes nunca han estado solos en la montaña». Jesús y la bruja que volaba. Mi abuela me contaba que Jesús estaba seguro de que una mujer del pueblo era bruja, porque cada vez que bajaba a Caracas, algo lo seguía. No se veía, pero se escuchaba. Un viento rápido, una risa y luego su nombre: Jesús. Las piedras empezaban a caer, golpeaban el suelo, golpeaban el burro. Una noche corrió de regreso al pueblo, le contó todo a su madre y ella le dijo algo que jamás olvidó: «La próxima vez, entierra una tijera en el suelo en forma de cruz». Jesús no entendió, pero lo hizo. La siguiente vez que la escuchó, clavó la tijera en la tierra y entonces ocurrió algo imposible. Un grito atravesó el cielo y de repente una mujer cayó desde lo alto, desnuda, desorientada, temblando. Era la mujer del pueblo, la misma que siempre lo miraba en silencio. Nunca volvió a molestarlo, pero desde ese día nadie volvió a mirar a esa mujer de la misma forma, porque algunos decían que cuando cae la noche aún se escuchan cosas volando sobre la montaña. Froilán y la bruja Gregoria. Mi abuela me contaba que en el pueblo había una familia con muchos niños y cada mañana los niños despertaban con moretones en el cuello, en los brazos, en las piernas. La madre lloraba, nadie entendía lo que pasaba, hasta que Froilán dijo algo extraño: «Cuando los niños lloren esta noche, griten fuerte: ven mañana por sal». La familia obedeció. Esa madrugada los niños volvieron a llorar y el padre gritó: «Ven mañana por sal». El silencio cayó sobre la casa. A las 6 de la mañana tocaron la puerta. Cuando abrieron, era Gregoria, una anciana que vivía sola a las afueras del pueblo. «Vengo por la sal». Nadie dijo nada, pero todos entendieron, porque según las viejas creencias, las brujas no pueden resistirse a esas palabras y así quedan descubiertas. Después de ese día, los niños nunca volvieron a despertar con moretones, pero Gregoria dejó de salir de su casa y algunos dicen que por las noches se escuchaba a alguien llorar dentro de ella.